Hoy traemos la técnica de la repesa para gestionar mis emociones positivamente. El tener que permanecer tanto tiempo en casa sin asistir a la escuela, sin ver a tus amigos, ha generado un cúmulo de emociones: tristeza, enojo, aburrimiento. Para ayudarte a regular estas emociones, traemos una técnica que se llama la repesa. Tiene 3 pasos. Veámoslo. Paso número 1. Reconoce tu emoción. Dale un nombre. Identifícala. ¿Qué sientes y qué la originó? Puedes describir esta emoción. Escríbela en una hoja de papel, píntala, dibújala. Paso número 2. Permítete sentir esa emoción. Entiende que es normal que te sientas así. Que puedas expresar cómo te sientes te ayudará a sentir mucho mejor. Y paso número 3. Busca una solución aceptable. Una vez que te permitiste sentir esa emoción, busca una solución. Puede ser hablar con tus padres o algún adulto de confianza, hacer ejercicios de relajación, respirar pausadamente con los ojos cerrados genera tranquilidad y paz. Y recuerda, haz todo lo posible para que tu día sea bueno, porque de lo imposible se encarga Dios. Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola jóvenes, les habla su profesor Joyce de Gracia. Esta semana estaré dando el curso de 10º Ciencia de Matemáticas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo 22:37. El tema que vamos a ver hoy es el tema de potenciación y radicación de expresiones algebraicas. ¿Ya? Este tema pone en uso las propiedades conocidas por nosotros en 7º y 8º de propiedades y las aplicamos a términos algebraicos. El objetivo de aprendizaje usa las propiedades de la potencia y de las raíces para resolver problemas. Introducción. Hasta el momento, la mayor parte de las expresiones algebraicas usadas han sido, por lo común, sumamente simples, y los exponentes de estas incógnitas o de las cantidades conocidas han sido números enteros relativamente pequeños. Sin embargo, no son aquellos los casos típicos del álgebra, y por lo contrario, es frecuente el uso de exponentes que no son números pequeños. Los términos exponenciales, esto es potencia de números, se encuentran asociados con los términos radicales, esto es raíces de números. Una de las raíces cuadradas de 4 es 2 y tal hecho puede escribirse como raíz cuadrada de 4 es igual a 2, en donde la raíz recibe el nombre de signo radical. De manera análoga, la raíz cuarta de 16 es la raíz cuarta de 16 y por extensión al dominio de los literales, la raíz n de a es la raíz enésima de a. Obviamente, términos tales como raíz enésima de a no pueden evaluarse en tanto que no se asignen valores numéricos a a y a n, pero pueden en cambio ser operados algebraicamente. ¿Qué debo saber? Debo saber las propiedades de potencia, debo saber las propiedades de los radicales y debo saber operaciones algebraicas, aparte de las tablas de multiplicar y las operaciones básicas de aritmética. Vamos a arrancar con potenciación. Definición.
La potenciación es el producto de varios factores iguales. Para abreviar la escritura, se escribe el factor que se repite, o sea, la base, y en la parte superior derecha del mismo se coloca el número de veces que se multiplica el exponente. La operación inversa de la potenciación se denomina radicación. Vamos a ver las partes de un exponente, una expresión algebraica. Tenemos el coeficiente, tenemos la base, tenemos el exponente y el signo. ¿Ya? Muy importante conocer las partes de la potencia para el momento de que vamos a operarlas. ¿Ya? Vamos a recordar las propiedades. La primera propiedad que tenemos es producto de potencia de bases iguales. Tengo dos potencias de bases iguales con exponentes diferentes, se coloca la misma base y se suman los exponentes. Cociente de potencia de bases iguales. Es igual al producto de potencia de bases iguales, pero ahora con el cociente. Se coloca la misma base y en vez de sumar, se resta. Potencia cero. Todo número o cualquier cosa, decimos los matemáticos, elevada a la cero es 1. Puede ser una expresión extremadamente grande, puede ser una expresión extremadamente pequeña. Si yo la elevo a 0 es 1. Potencia 1 que me da la misma potencia. Ya el exponente 1 es el mismo. Potencia de un producto. Lo que hago es que hago la propiedad distributiva, distribuyo la n a cada uno de los factores y queda el mismo exponente. Potencia de un cociente. Lo mismo que el producto, nada más que esta vez lo distribuyo en el numerador y el denominador de la fracción. Potencia de una potencia. Lo que hago en este caso es multiplicar los exponentes, m por m. Y potencia negativa, que hace que el número sea el inverso, pase al lado contrario. Si está en el numerador, pasa al denominador. Y si está en el denominador, pasa al numerador. Vamos a ver un ejemplo. Bien, menos 2x cuadrado menos x a la menos 2 por y a la 0 sobre 3 al cuadrado x al cubo por y a la menos 2, todo eso elevado a la menos 2 y todo eso elevado a la menos 2. Ahí tengo una fracción elevada a un cuadrado negativo y elevado a otro cuadrado negativo. ¿Qué debo hacer para resolver ese problema? Bien, lo primero que vamos a hacer es en álgebra, cuando resolvemos paréntesis, empezamos de adentro hacia afuera. Siempre y cuando el número que esté adentro sea una expresión con más cantidad de términos en la palabra. En este caso es un monomio. Como es un monomio, yo puedo hacer dos cosas. Resuelvo este, multiplico los dos y obtengo el resultado. Vamos a irnos por cualquier camino de esos. Vamos a resolver primero la potencia de una potencia. Todo esto que está aquí, digamos que es A sobre B a la menos 2 a la menos 2. Agarramos y multiplicamos ese menos 2 por menos 2. Y nos va a quedar ese A sobre B a la 4. Porque menos 2 por menos 2 es 4. Ese 4 va aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda menos 2
X a la menos 2, y a la 0, sobre 3 al cuadrado, X al cubo, y a la menos 2. Todo eso elevado a la 4. ¿Ya? Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora agarro y utilizo la propiedad potencia de un cociente, ¿ya? Y a su vez potencia de un producto, ¿ya? Y multiplico los exponentes. Este queda en 4, este queda en, lo multiplico, este lo multiplico con este, lo multiplico con este, lo multiplico con este. Y queda una sola fracción. Vamos a ver qué fracción es la que nos queda. Nos queda menos 2 a la cuarta. Nos queda x cuadrado, 2 por 4, 8. Menos por más, menos 8. Nos queda todo número multiplicado por 0 es 0. Así que 0 por 4 es 0. O sea que y a la 0 es 0. En el denominador nos queda 3, 2 por 4, 8. X a la 3 por 4, 12. Y Y a la 2 por 4, 8. Menos por más, menos. Ya tengo una fracción. Entonces ahora lo que compete es simplificar esa expresión algebraica para llegar al resultado. El 3 y el 2 no lo puedo simplificar. Así que me queda 2 a la 4, 3 a la 8. Entonces, el X es cociente de potencia de bases iguales. Vamos a hacerlo acá. Tengo X a la ¿qué? Al numerador menos el denominador. Me queda entonces menos 8 menos 12. Y menos 8 menos 12 es menos 20. Que se suman. Entonces, aquí me queda X a la menos 20. Este Y que está aquí, es 0. No es que es 0, es 1. Es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este Y que está aquí abajo está negativo. Potencia negativa pasa al numerador, así que me queda Y a la 8. Entonces, todavía no he terminado con esa expresión algebraica. ¿Qué me queda? Vamos a dar la respuesta. La respuesta es 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16. Y el 3 a la 8 lo voy a dejar expresado porque es un número grande. 3 a la 8. El X a la 20 está en el numerador, pasa al denominador, y el Y se queda arriba. Así que me queda Y a la 8 sobre X a la 20. Y hemos llegado a la respuesta del problema. Siempre y cuando yo domine las propiedades de las potencias, yo puedo resolver esto paso a paso. Pude haber agarrado y resuelto el cociente, la potencia de un cociente primero, y después la potencia de un cociente, y después entonces resuelvo de aquí igual, como me iba a quedar la misma expresión me iba a quedar ahí. ¿Ya? El camino usted lo decide, es como trigonometría. Siempre y cuando usted aplique correctamente el orden de las operaciones algebraicas, no hay problema. Vamos a entrar ahora a la radicación. Definición. La radicación es la operación matemática que encuentra o extrae la raíz de un número. Básicamente consiste en encontrar la base de una potencia conociendo el exponente. Por ello, se conoce como la operación inversa de la potenciación. Vamos a ver las partes de una raíz. Tenemos el índice
tenemos el radicando, tenemos el radical y la raíz, que son los elementos de la raíz. Vamos a ver sus propiedades. Sus propiedades son parecidas a las de la potencia. La única diferencia que involucran raíces, o sea, potencias fraccionarias. Tenemos raíz de potencia, raíz de producto de dos números, puedo distribuir las raíces. Igual que el cociente. Cada cociente queda con su raíz, con su respectivo índice. Raíz de una raíz, como la potencia de una potencia, la raíz de una raíz igual. Se multiplican los índices y se coloca todo bajo mismo un signo radical. Potencia de una raíz. Lo que se hace en la potencia de una raíz es que la potencia pasa a multiplicar al radicando y se eleva al radicando. Multiplica el exponente del radicando. Si en este caso es 1, lo multiplica por 1. Si es 2, multiplica por 2, etc. Raíz de una potencia. De raíz a potencia. Toda raíz se puede escribir como una potencia fraccionaria, donde el denominador de esa fracción es el índice de la raíz y el numerador es el exponente del radicando. Cosas que debo recordar. Debo recordar que en una raíz con signo negativo, de un número negativo, la puedo extraer si solo si es de la forma 2n más 1. 2n más 1, ¿qué es 2n más 1? Es la forma general de un número impar. Un número impar se representa de la forma 2n más 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las raíces negativas, cuando yo le extraigo la raíz, que el índice sea 3, 6, 3, 9, que sean impar, yo la puedo extraer sin ningún problema. Si el n es par, en R no existe. ¿Ya? Entonces, otra cosa, que cuando yo voy a meter un número dentro de la raíz, ese número entra a la raíz con el exponente del índice de la raíz, como está aquí. Y yo le puedo extraer una raíz a un número de la forma, si es positivo, y que n sea par. Si n es par, tiene que ser positivo el número, si no, no puedo extraerle la raíz. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Bien, tenemos la raíz cuadrada de a a la 4 por b a la 5 por c a la 6 entre a más b al cuadrado. Lo primero que voy a hacer es ver los exponentes de los radicandos. A la 4, a la 5, a la 6, al cuadrado. Mi índice de la raíz es cuadrado. Eso quiere decir que yo puedo extraer todos esos exponentes fuera del radical. ¿Qué me queda? Como es cuadrado, vamos a escribirlo en múltiplos de 2. De tal forma que me quede raíz cuadrada de a a la 4, b a la 4 por b. Miren, ¿qué hizo el profesor ahí? Acuérdense que b a la 5 es lo mismo que decir b a la 4 más 1. También puede escribirse como b a la 3 más 2, dependiendo del requisito que tenga. Y eso que está aquí, vamos a resaltarlo, eso que está aquí, no es, viene de la forma de esa propiedad. Entonces, por eso yo puedo escribir b a la 4 por b a la 1, que el exponente del b es 1, 4 más 1 es 5. Bien, entonces, ahora tengo el c a la 6, c a la 6
ya está en múltiplos de 2. Y el denominador está en múltiplo de 2. Ahora lo que procedo a hacer es a extraer esos radicales. Cuando el exponente es mayor que el índice, se dividen. Y me queda de la siguiente manera. A a la 4 me queda 4 entre 2 es igual a 2. B a la 4 entre 2 del índice radical, 4 entre 2 es 2, me queda B a la 2. Y C a la 6, 6 entre 2 es 3. En el denominador, el cuadrado se simplifica con el índice de la raíz porque es el mismo, es 2. Y me queda A más B. Todo eso multiplicado, ¿por qué? Por la raíz cuadrada de ¿quién? De B. ¿Qué fue lo que me quedó aquí? Aquí. Esta partecita que está aquí. Todo lo demás se extrajo. Lo único que me quedó fue el B. Bien, seguimos. Simplificación de radicales. Simplificar un radical es reducirlo a su más simple expresión. Para simplificar radicales, debes tener muy presente que para expresar una raíz a un producto se extrae dicha raíz a cada uno de sus factores. Para la simplificación de los radicales, consideramos dos casos. Caso número 1, cuando la cantidad subradical contiene factores cuyo exponente es divisible por el índice. Y cuando los factores, el caso 2, de la cantidad subradical y el índice tienen un divisor en común. Raíz cuadrada de 81 x al cubo y a la cuarta. Bien. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a sacar los factores primos de 81. Aparte, vamos a corrernos para acá. 81 es divisible por 3, 7, 3, 9, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4. O sea que es 3 a la 4. 3 a la 4 es 81. Entonces, puedo escribir ese radical, vamos a escribirlo aquí abajo, como raíz cuadrada de 3 a la 4, x, tengo el 3, pero yo puedo descomponer ese 3 como un 2 más 1, o sea que me queda 2 y 1, porque lo necesito para que se me simplifiquen con el índice radical, muy importante. Y ya a la 4, que ya está en términos del índice. Ahora procedo a extraer esas raíces. ¿Qué me quedan? 4 entre 2, 2, o sea que se queda 3 al cuadrado, x, porque 2 entre 2 es 1, y, 4 entre 2 es 2, raíz cuadrada de x. Pero este sí lo puedo escribir más bonito y me queda 9x y al cuadrado raíz de x. Eureka, llegué al resultado. Bien, seguimos. Introducción de cantidades bajo el signo radical. Dice, esta operación es inversa a la simplificación de radicales. Para introducir el coeficiente de un radical bajo el signo radical, se eleva dicho coeficiente a la potencia que indica el índice del radical. Eso lo hicimos antes en una de los recorderis. Vamos a ver el ejemplo. Este se ve bonito. A más B, raíz cuadrada de A
sobre A más B. Miren qué chévere ese problema. Dice, yo tengo que introducir ese binomio dentro de ese radical y operarlo. El índice de mi raíz es 2. Eso quiere decir que ese radical entra, ese número entra al radical con un exponente 2. ¿Qué me queda? Me queda así. Raíz cuadrada de A. ¿Por qué? Por A más B al cuadrado sobre A más B, donde este cuadrado es ese exponente 2, es el índice de la raíz. Y así yo puedo agarrar este número que está aquí y lo puedo introducir dentro del radical, teniendo en cuenta el índice de la raíz. Entonces, ¿qué me queda? Yo puedo simplificar. Profesor, mire que esos términos son semejantes, ¿sí? A más B sobre A más B. Este son 2 y este es 1, lo simplifico. ¿Y qué me queda de respuesta? Me queda raíz cuadrada de A sobre, no. Raíz cuadrada de A por A más B. Y listo. Hemos introducido un número dentro de una raíz. Continuamos. Reducción de radicales al mínimo común índice. Dice, se trata de convertir radicales de distintos índices en radicales equivalentes que tengan el mismo índice. Se halla el mínimo común múltiplo de los índices, que será el índice común, y se eleva cada cantidad subradical a la potencia que resulta de dividir el índice común entre el índice radical. Vamos a verlo con un ejemplo. Raíz de 5x, feo ese. Raíz cúbica de 4x cuadrado y raíz sexta de 7 a cubo b. Tengo que sacar o reducir los radicales al mínimo común índice. Vamos a ver. Primero extraigo los índices. ¿Cuáles son los índices? Vamos a ponerlo en otro color. Este. El índice de este es 2. El índice de este es 3. El índice de allá, ¿cuál es? 6. Ahora extraigo el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6. Vamos a hacerlo aquí arribita. 2, 3 y 6. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6? Primero que dividido me dé 2, 1, 3. Y que me dé 3, 1, 1. 2 por 3, vamos a cambiar el color, es 6. O sea que el mínimo común múltiplo es 6. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo agarrar y debo llevarlos todos a 6. Entonces, para poder yo llevarlos todos a 6, yo tengo que dividir ese número entre el índice y el resultado que me da, lo elevo a la potencia o lo elevo al radicando para poder que contenga ese mismo índice. Vamos a ver, raíz de 5 dice que va a ser raíz sexta 5x. 6 entre 2 es 3, o sea que me queda 5x, que eso es raíz sexta
5 por 5, 25 por 5, 125. 125x. Ya tengo el primero. Vamos a agarrar el segundo. El segundo dice que es raíz cuarta de 4x cuadrado y. Pero mi mínimo como múltiplo es 6. 6 entre 3 es 2. Eso quiere decir que me queda raíz sexta de 4x cuadrado y. Todo eso elevado a la 2. ¿Qué me queda? Raíz sexta de 4 al cuadrado es 16. X 2 por 2 es 4 y y a la 2. Ya tengo el otro con el mismo índice. Y el último, que es 6, no tengo que hacer nada porque ya está en el índice 6. Así que el otro me queda igualito. Raíz sexta de 7a al cubo b. Y llegué a los resultados. 1, 2, 3. ¿Ok? Seguimos. Bien, con los radicales puedo operar. ¿Puedo operar? Tengo suma y resta de radicales. Dice, se simplifican los radicales dados, se reducen los radicales semejantes y a continuación se escriben los radicales no semejantes con su propio signo. Vamos a ver. Un ejemplo. Raíz de 25 a x cuadrado más raíz de 49b menos raíz de 9ax cuadrado. Bien. Dice la regla que para poder yo sumar radicales tengo que tener presente ya de que lo que está dentro del índice radicando y el índice de la raíz deben ser iguales, como en álgebra. ¿Ya? Esto es álgebra, pero como en álgebra a más a, yo puedo sumar y me da 2a. B más B, puedo sumar, me da 2B, pero yo no puedo sumar A más B. Si me encuentro A más B, lo expreso como A más B. Entonces, vamos a simplificar esos radicales. Lo primero que vamos a hacer, 25 es 5 al cuadrado, así que me queda 5 al cuadrado a x cuadrado más 49, ¿cómo lo puedo escribir? Ah, ¿verdad? 49 es una tabla de multiplicar. 7 al cuadrado, b, menos. Y 9 es otra tabla de multiplicar, que es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, a. Lo que procedo ahora es a extraer esos exponentes. Me queda 5x raíz de a más 7 raíz de b menos 3x raíz de a. Oh, profesor, lo hizo rápido. Sí, lo hice rápido, porque hay que comenzar a acostumbrarse a las cosas que son tácitas. Este se cancela con el índice, me queda 5. Este se cancela con el índice, me queda x, y lo que me queda es a. Aquí lo que me queda es b, y aquí lo que me queda es a. Todo lo demás sale. Entonces, observo cuáles son semejantes. Semejantes es que comparten la misma raíz. ¿Cuáles tienen a? Raíz de a, este. Este está solo, así que es parte de la solución ya. ¿Qué hago? Sumo lo que está fuera de la raíz y lo expreso con la misma raíz. Me quedaría así, 5x menos 3x raíz de a más 7. 5 menos 3, ¿cuánto es? 2. Así que me queda 2x raíz de a más 7 raíz de b. Y he resuelto una suma de radicales. En la multiplicación y la división hay de varios tipos.
de radicales del mismo índice, de radicales compuestos, radicales de distinto índice. En la división tenemos radicales del mismo índice y de índice distinto. Cuando son del mismo índice no hay problema. Se resuelven y se multiplican. El problema es cuando son de índices distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que utilizar el mínimo común índice y llevarlos todos al mínimo común índice y después los puedo operar tranquilamente. Y cuando hablamos de compuestos es que tengo una raíz de A más una raíz de B multiplicada por una raíz de A más una raíz de B. Eso es todo lo que hace la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo. Sencillito. Vamos a hacer una multiplicación. Tengo X raíz cuadrada de 9a cuadrado multiplicada por 8 raíz cuadrada de 3a cuadrado b. Son dos monomios sencillos. ¿Cómo lo resuelvo? 8 por x, 8x. Todo dentro de una expresión. 3 por 9 son 27. Pero, si quiero ahorrar tiempo, yo puedo expresar ese 3 al cuadrado por 3, porque el 3 al cuadrado va a salir, el 3 se va a quedar dentro. Ese a la cuarta lo puedo dejar así, a al cuadrado por b. Después, ¿qué hago? Extraigo los índices que son cuadrados y me queda 8x por, voy a encerrarlo en paréntesis, 3 por a, ¿y qué me queda? Me queda 3b. Resuelvo esto, 3 por 8 son 24, a cuadrado, x, raíz de 3b. Y he resuelto una multiplicación. Cuando son de índices diferentes, solamente hay que llevarlos al mismo índice común por medio del mínimo común múltiplo. Vamos a ver. Con las potencias y radicales, dice, para elevar un radical a una potencia se eleva a la dicha potencia el coeficiente y la cantidad subradical, se simplifica el resultado. Para expresar una raíz a un radical se multiplica el índice del radical por el índice de la raíz y se simplifica el resultado. Esto no es más que la aplicación de las propiedades de la raíz. Bien, vamos a buscar. Aquí hay 3 raíz cúbica de 16 a la 5 entre 4 raíz cúbica de 2a cuadrado. Tienen el mismo índice, así que procedo nada más a aplicar la división. En mi caso, yo lo que hago es lo siguiente, lo copio como fracción y así lo puedo simplificar mejor. 3 raíz cúbica, el 16 es 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, es 2 a la 4. O sea que lo puedo expresar como 2 al cubo por 2. A la 5, a la 3, o sea que es 3 y a la 2. Todo eso ¿sobre qué? Sobre 4, está afuera, 2 a la 2. Miren qué interesante. Ahora procedo a simplificar. Este 2 se simplifica con este 2. Da 1. Este a cuadrado se simplifica con este a cuadrado. ¿Ya?
Este 2 al cubo se simplifica con este y este también se simplifica con este y me queda como resultado 3, 4, sale el 2 y sale el A. Expresado de una forma más bonita, este 2 se simplifica con este 4, me queda en 2 y la respuesta es 3A sobre 2. Ya hemos resuelto una raíz, división de raíz. Racionalización. El denominador de la fracción, cuando tengo racionalización, este es un proceso muy vital para resolver problemas de radicación. Tengo de dos formas, cuando el radical es un monomio y cuando el radical es un binomio. ¿Ya? Dice, la expresión conjugada, muy importante para resolver radical. Dos expresiones que contienen radical de segundo grado como a más b, a raíz de a menos raíz de b, o a más raíz de b, o a menos raíz de b, que difieren solamente en el signo que une sus términos, se dice que son conjugadas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo corto y simple. Aquí está, racionalización. Vamos a hacerlo sin polinomio, por cuestiones de tiempo. 3 menos raíz de 2 por 1 más raíz de 2. El conjugado de 1 más raíz de 2 es 1 menos raíz de 2. Entonces yo copio todo igual, menos raíz de 2, 1 más raíz de 2. Y la racionalización que me dice que voy a multiplicar la expresión por 1. Pero lo voy a multiplicar, ese 1 va a ser el conjugado del denominador. O sea que me queda 1 menos raíz de 2, 1 menos raíz de 2. Y procedo a multiplicar los números, numerador con numerador, denominador con denominador. 1 por 3 es 3, 1 por raíz de 2 es menos raíz de 2, raíz de 2 por 3 es menos 3 raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2, menos por menos son más, es 2, porque raíz de 2 por raíz de 2 es el mismo número. En el denominador, sabiendo yo la suma por la diferencia de dos cantidades, o aplicando factorización, me queda 1 menos 2. Entonces, ¿qué me queda como respuesta? Me queda 3, me queda menos 4 raíz de 2, más 2 sobre menos 1. ¿Qué es eso? Eso es 5 menos 4 raíz de 2 por menos 1. O sea que me queda menos 5 más 4. Y he llegado al resultado. Bien. Ya con todo ese conocimiento aprendido, puedo resolver ecuaciones con radicales. ¿Ya? Se aplican todas las propiedades y todos los conocimientos algebraicos conocidos anteriormente para llegar a una incógnita. Vamos a hacer uno sencillito para terminar. Tengo raíz de x menos 8 igual a 2. Tengo que obtener el valor de x. ¿Qué hago? Fácil. Extraigo, elevo a la raíz cuadrada ambos términos. Para extraer esa raíz, este se cancela con este y el otro me queda igual. ¿Qué me queda? X menos 8 igual a 4. Ese x que está aquí, paso el 8 con operación contraria, 4 más 8, x es igual a 12. Yo tengo el valor. Así que cuando ven una raíz en una expresión algebraica, no se asusten que existen métodos que ya conocemos para resolverlos. Aquí está la tarea para la próxima clase, para que pongan en práctica esos conocimientos. Y se despide de ustedes el profesor. Bien, vamos a leer esto, muy importante que se los tengo. El que vence a los demás es fuerte. El que se vence a sí mismo es poderoso.
Lao Tzu. Así que nos vemos para la próxima clase y chao, jóvenes. Lávense las manos y quédense en casa. Muy importante. Hola, jóvenes. Les habla el profesor Joyce de Gracia de Matemática de 11. Hoy, un día muy importante, vamos a ver las ecuaciones trigonométricas. Empezamos con la única pared que nos puede detener, que puede detenerte, es la que creas en tu mente. Recuerda siempre, todo lo puedes en Cristo. Ya, muy importante. Filipenses 4:13. Ecuaciones trigonométricas. En las ecuaciones trigonométricas hay que tener presente que vamos a utilizar todo lo que hemos visto hasta ahora, desde que empezamos nuestro grado escolar hasta este momento. Como hice la clase anterior, dejé unos problemas, ¿ya? Vamos a resolverlos para que verifiquen en sus casas lo que hicieron y corrijan sus errores. El primer problema que tenemos aquí, seno del doble ángulo menos coseno del doble ángulo por tangente del ángulo es igual a tangente del ángulo. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es resolver el seno del doble ángulo. ¿Ya? El seno del doble ángulo es 2 seno coseno. Seguido, resolvemos el coseno del doble ángulo. El coseno del doble ángulo es 2 coseno cuadrado de tita menos 1. ¿Ya? Y luego resolvemos la tangente. La tangente es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. ¿Ya? Una vez hayamos hecho esto, seguimos con, agarramos y resolvemos el producto que está aquí. Este por este término, este por este término. ¿Ya? Nos queda este igualito, 2 seno del ángulo, coseno del ángulo, y seno por coseno. ¿Ya? Aquí, como verán, se fue el exponente, porque seno, el seno, y el coseno este que está aquí se simplifica con un coseno de acá. Y me queda 2 seno coseno. Y seno por 1, seno sobre coseno. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora se resta estos dos términos semejantes porque son iguales. 2 seno del ángulo coseno del ángulo menos 2 seno del ángulo coseno del ángulo. Y me queda seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Y ese es una identidad trigonométrica que se llama tangente. Seno sobre coseno. El segundo problema, un poco más extenso. Resolvemos la tangente del doble ángulo. ¿Ya? Es lo primero que hacemos. Menos la tangente. Una vez resolvemos esa tangente, hacemos la suma de fracciones, ¿ya? Donde el denominador es 1 menos tangente cuadrado de tita. Me queda 1 menos tangente cuadrado de tita, entre 1 menos 40 cuadrado de tita es 1 por 2 tangente del ángulo, es 2 tangente del ángulo. Y el tangente del ángulo lo multiplicamos por 1 menos tangente cuadrado, haciendo la suma de fracciones. ¿Qué me queda? Tangente por 1, tangente. Y tangente por tangente al cubo. Tangente por tangente cuadrado y tangente al cubo. Menos por menos, menos por más menos y menos por menos más. Nos queda esta expresión que está aquí. Esta expresión que está aquí, agarramos y resolvemos estos términos semejantes que están aquí. 2 tangente de tita menos tangente de tita. Me queda tangente. 2 menos 1, 1. 1 tangente. ¿Ya? Más tangente al cubo del ángulo. Sobre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo. Agarramos ahora y llevamos toda la expresión de tangentes a senos y cosenos. ¿Ya? Nos quedaría así. Seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Más seno al cubo del ángulo sobre coseno al cubo del ángulo. Sobre 1 menos seno al cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo. Una vez lo tengamos expresado de esa forma, ¿ya? Resolvemos las respectivas sumas de fracciones
en los dos términos, ¿ya? Y nos queda esto. El mínimo de coseno y coseno al cubo es coseno al cubo del ángulo. Dividido entre coseno me da coseno cuadrado por seno, seno por coseno cuadrado, más coseno al cubo entre coseno al cubo es 1, y 1 por seno al cubo del ángulo, seno al cubo del ángulo. Hacemos el mismo procedimiento. Aquí como tenemos un número entero con un número fraccionario, hacemos la multiplicación en cruz. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Nos queda coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo sobre coseno al cuadrado del ángulo. Cuando tengamos esta expresión, agarramos y hacemos la división de fracciones. ¿Ya? De tal forma que la fracción que está en el denominador cambia de posición por la regla de división de fracciones. Nos queda este término aquí igualito y este término inverso. Procedemos entonces a simplificar los cosenos. Aquí nos queda un coseno y este se cancela. Y nos queda de esa forma. Seno sobre coseno, que es el coseno que quedó aquí, por seno al cuadrado más coseno al cuadrado, sobre coseno del doble ángulo. ¿Ya? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1 sobre coseno del doble ángulo, tangente del doble ángulo. Y me queda la tangente del ángulo por la secante del doble ángulo. ¿Ya? Si observamos, no son iguales. Por consiguiente, no es una igualdad. Entonces, esta era la tarea que le había dejado de la clase anterior, ¿ya? Para que resolvieran en casa. Bien, objetivo de aprendizaje de ecuaciones trigonométricas. Una de las entidades y funciones trigonométricas de ángulos normales y de ángulos compuestos en la solución de problemas, ¿ya? Donde vamos a aplicar tanto las identidades trigonométricas como las identidades de ángulos compuestos para resolver los problemas o las ecuaciones trigonométricas. Dice, una ecuación trigonométrica es una ecuación que contiene por lo menos una función trigonométrica. De un ángulo, para resolver ecuaciones trigonométricas calculamos el número finito de valores del ángulo en un intervalo especificado para lo que satisface la ecuación. ¿Ya? La diferencia de una ecuación trigonométrica a una identidad trigonométrica es que la identidad trigonométrica no siempre es igual, ¿ya? Y es para un solo valor. La ecuación trigonométrica es para un valor específico que satisface la ecuación. La identidad trigonométrica lo satisface para todos, ¿ya? ¿Qué debo saber? Muy importante, esa es una pregunta que me debo hacer siempre antes de entrar a un tema. ¿Qué debo saber yo o qué competencias debo tener yo para hacer o aprender un tema nuevo? ¿Qué debo saber? Propiedades de potencia, debo saber propiedades radicales, operaciones algebraicas, productos notables, casos de factorización, razones trigonométricas, identidades trigonométricas y funciones trigonométricas de ángulos compuestos. ¿Ya? Son los temas que yo debo dominar, aparte de suma, resta y las tablas de multiplicar. Muy importante. Círculo unitario. ¿Ya? Esta es la tercera vez que lo vemos en clase. ¿Ya? El círculo unitario nos va a servir para poder encontrar esas soluciones, ¿ya? Que vamos a resolver en una ecuación trigonométrica. Deben tenerlo a mano. Deben tener a mano también la tabla de valores de las funciones trigonométricas, las identidades trigonométricas, toda la gama de identidades trigonométricas. Siempre las repito para que vean que es importante tenerlas. La fórmula de los ángulos compuestos. Toda esa tabla deben transcribirla en el cuaderno. Dice, una ecuación trigonométrica es aquella ecuación en la que aparece una o más funciones trigonométricas. En las ecuaciones trigonométricas la incógnita es el ángulo común de las funciones trigonométricas. Resolución de ecuaciones trigonométricas. No puede especificarse un método general que permita resolver cualquier ecuación trigonométrica. Sin embargo, un procedimiento efectivo para solucionar un gran número de estas
consiste en transformar, usando principalmente identidades trigonométricas, todas las funciones que aparecen allí en una sola función. Es recomendable pasarlas todas a senos y cosenos. Resolución de ecuaciones trigonométricas. Son de utilidad las siguientes indicaciones. Si la ecuación tiene razones trigonométricas de distintos ángulos, tales como x, 2x o menos x, etc., el primer paso que daremos es expresar todas estas razones en función de un mismo ángulo, generalmente x, ¿ya? Si existen varias razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, las expresaremos todas ellas en función de una de ellas. Es conveniente transformar las sumas y diferencias en productos. Aplicaremos los pasos usuales que utilizamos en la resolución de ecuaciones algebraicas para despejar las incógnitas. Hay que evitar, en lo posible, suprimir soluciones o añadirle de forma inadecuada, por lo menos elevar al cuadrado. Hemos de tener en cuenta que siempre habrá por lo menos dos ángulos distintos en la solución de una ecuación trigonométrica, aunque tiene infinitas soluciones. Ahora hacemos una ampliación de ese último texto. Dice, resolución de una ecuación trigonométrica. Una vez expresada la ecuación en términos de una sola función trigonométrica, se aplican los pasos usuales en la solución de una ecuación algebraica. Para despejar la función, por último, se resuelve la parte trigonométrica, es decir, conociendo el valor de la función trigonométrica de un ángulo, hay que pasar a determinar cuál es ese ángulo. Vamos a arrancar una vez en un ejemplo. Tenemos seno de 2x más coseno de x es igual a 0. Desarrollamos el seno del ángulo doble. El seno del ángulo doble es 2 senos coseno. Y lo sustituimos en la ecuación. Tenemos 2 seno de x, coseno de x más coseno de x igual a 0. Sacamos el factor común monomio de esa expresión que está ahí. El factor común monomio de esa expresión que está ahí es coseno del ángulo, quedándonos coseno del ángulo multiplicando a lo que quedó de la extracción del coseno. ¿Qué me quedó? Seno del ángulo más 1. 2 seno del ángulo más 1 multiplicado por el coseno. Como dice la definición, de que tengo que llevar las sumas a productos, sumas o restas a productos. Bueno, ya lo tengo en dos productos. ¿Qué me dice la ecuación? La ecuación me dice que una de ellas es igual a 0. Por lo mínimo, una de ellas es igual a 0. ¿Ya? Entonces dice, de aquí, si el producto de dos números es 0, es porque alguno de ellas es 0. ¿Ya? Y vamos a expresar esa respuesta. Tenemos el coseno de x por 2 seno de x más 1 igual a 0. Si y solo si se abren dos respuestas. Cuando el coseno de 0 es 0, coseno de x es 0, y cuando 2 seno de x más 1 es 0. ¿Cómo se expresa la respuesta? Se expresa en términos de k de pi. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ese k de pi? Una función trigonométrica, ella es infinita desde el menos infinito hasta el más infinito. Y ella tiene un ciclo de 360 grados. ¿Ya? De los 4 cuadrantes de los 360 grados, ¿ya? Ella va a tener solución por lo mínimo en 2, ¿ya? Y se va a repetir así hasta el infinito, ¿ya? Entonces, esto que está aquí me garantiza a mí que en un ciclo de pi, o sea, de 180 grados, ¿ya? ¿Cuánto vale el valor del ángulo? Le resto 180 y me va a obtener el valor de ese ángulo. Y voy y le resto 180 de nuevo y obtengo el otro ángulo que baja. Y así voy, repito la curva y ahí me voy hasta el infinito, ¿ya? Entonces lo escribo de forma general. El coseno de 0 es pi medio. ¿Ya? ¿Ya? Cuando yo saco el coseno inverso
de 0 y me da pi medio, 90 grados. ¿Ya? 90 grados más k pi. El seno del ángulo más 1 igual a 0, ¿ya? Cuando yo despejo el 1, pasa negativo, paso el 2 dividiendo, se dice entonces que el seno inverso de menos 1 medio es 7 pi sexto o 11 pi sexto de 2k pi, ¿ya? Cuando yo agarro y resuelvo el ángulo, le meto entonces el valor de 7 pi sexto, ¿ya? Como la función es seno, es 2k. Como la función es coseno, es k, ¿ya? Porque va a depender del periodo de la función trigonométrica. Entonces, se expresa así generalmente. Vamos a ver otro ejemplo. Es para acá. Vamos a ver este. Dice, seno de 4 veces el ángulo menos seno de 2 veces el ángulo es igual a 0. Desarrollamos el seno del ángulo doble, ¿ya? Que es este que está aquí. Es 2 seno de 2x por coseno de 2x. Y lo sustituimos en la ecuación. Aquí, toma el lugar del seno de 4x. Menos el seno de 2x. Sacamos el factor común, que es seno de 2x. ¿Ya? Extraemos el seno de 2x y nos queda 2 coseno de 2x menos 1. Eso es igual a 0. ¿Ya? Como en el problema anterior, llevamos de sumas a productos, ¿ya? Para poder obtener las raíces soluciones de la ecuación. De aquí, si el producto de dos números es 0, es porque alguno de ellos es 0. Tenemos la primera expresión, seno de 2x por 2 coseno de 2x menos 1. El seno de 2x es igual a 0, es porque vale 0 grados y el otro vale pi. 0 y pi. ¿Ya? Y lo expresamos de esta manera. 0 de k pi y pi medio de k pi. Entonces, en este que está aquí, pasamos el 1 medio, dividimos el 2 y obtenemos que la solución es de 2x, es pi tercio y 5 pi tercio. Cuando expresamos ese 2 para que quede en función de x, porque la ecuación busca la incógnita de x, me queda pi sexto y 5 pi sexto, porque el 2 multiplica el x y simplifica el 6 y me queda, el 2 multiplica el 3 y me queda pi sexto. Entonces, si agrupamos las soluciones en una tabla, tenemos que en grados sexagesimales es 30, 90, 150, 180, 210, que son múltiplos de 30, ¿ya? Y en radianes es pi sexto, pi medio, 5 pi sexto, pi, 7 pi sexto, 3 pi medio, 11 pi sexto. Y ahí se va hasta el infinito, ¿ya? A mí me interesa son estos dos que están aquí, que son las soluciones finales, tentativas del problema. Solución de una ecuación trigonométrica lineal, ¿ya? Porque hay diferentes tipos, así como las ecuaciones, ¿ya? 2 coseno del ángulo más raíz de 3 es igual a 0, ¿ya? Tenemos que pasar la raíz de 3 al otro término de la expresión, ¿ya? De tal forma de que nos quede 2 coseno del ángulo igual a menos raíz de 3, ¿ya? Porque como pasó para el otro término, cambia de signo. Cada vez que usted pasa un término de un lado de la ecuación al otro, cambia a la operación contraria a la que estaba realizando en el término. Si estaba sumando, pasa restando. Si estaba restando, pasa sumando. Si estaba multiplicando, pasa dividiendo. Y si estaba dividiendo, pasa multiplicando y viceversa. Entonces, despejamos el 2. Me queda menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, coseno del ángulo es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, despejamos entonces la función y aplicamos la función inversa, que me queda el ángulo alfa va a ser igual al coseno inverso de la raíz de 3 sobre 2.
Eso quiere decir que alfa se encuentra en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante, dándonos como resultado 150 y 210 grados. Vamos a ver otra solución de una ecuación trigonométrica lineal. Tenemos raíz de 3 cotangente de alfa menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Tenemos raíz de 3 cotangente, pasamos el menos 1 al otro término, de tal forma que me queda 1 positivo. ¿Ya? Pasamos el raíz de 3 dividiendo, estaba multiplicando el cotangente, pasa dividiendo, me queda 1 raíz de 3. Ya aplicamos el inverso, que es la tangente, de tal forma que invertimos la cotangente que pasa al denominador y lo que hacemos en el lado izquierdo lo hacemos en el lado derecho. De tal forma que como la cotangente estaba arriba, al yo invertirla me queda en tangente, invierto la fracción y me queda raíz de 3. ¿Ya? Entonces el ángulo va a ser tangente inversa. ¿Por qué? ¿Por qué hicimos eso? Porque la calculadora no te da cotangente, te da tangente. Entonces hay que hacer ese pequeño truco para poder obtener el valor de la tangente. Entonces, el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la raíz de 3. Al meterlo en la calculadora científica, obtenemos que este ángulo va a ser 60 y 240, que se encuentra en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante por los signos. ¿Ya? Aquí está la representación gráfica de esos ángulos. Tengo el ángulo de 60, el ángulo de 120, 240 la solución. ¿Ya? Pero eso es netamente expresado. Vamos a ver. Solución de una ecuación trigonométrica cuadrática. Así como encontramos la cuadrática en ecuaciones algebraicas, la encontramos en ecuaciones trigonométricas. Tenemos menos 4 seno cuadrado del ángulo más 3 es igual a 0. Agarramos el 3 y lo pasamos para el otro término. Aquí lo que hicimos fue que lo cambiamos de posición, ¿ya? Para trabajarlo más cómodo. Entonces me queda 4 seno del ángulo, seno cuadrado del ángulo. El 4S está multiplicando el seno, así que me está estorbando. Lo paso para el otro lado dividiendo, ¿ya? Para que me quede el seno cuadrado solito. Me queda 3/4 seno cuadrado del ángulo. Ese cuadrado que está ahí también me está molestando porque la calculadora científica no me saca el seno cuadrado, ¿ya? Ya las calculadoras de ahora, las modernas, ¿ya? Las últimas versiones sí te lo sacan, pero las normales no. Entonces, ¿qué hago? Aplico el truco de sacarle la raíz cuadrada a los dos términos para que sean operaciones opuestas y se puedan cancelar, ¿ya? Entonces, saco la raíz, me queda raíz cuadrada de 3/4 y la raíz cuadrada del seno del ángulo, se cancela el cuadrado con la raíz y me queda seno del ángulo. Aplico ángulo igual a seno inverso de la raíz cuadrada de 3/2 y eso me dice que la respuesta es 60 y 120, que están en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante, en donde el seno es positivo. Vamos a ver otro problema de ecuación trigonométrica cuadrática. Tenemos, en esta vamos a utilizar la fórmula general, muy importante. Eso es un contenido de cuarto año, empezando cuarto año. Tenemos 2 seno cuadrado del ángulo menos seno del ángulo menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es encontrar los valores de A, B y C de la ecuación trigonométrica, ¿ya? Y nos vamos a la ecuación de la forma, o el trinomio de la forma AX cuadrado más BX más C, donde tenemos el valor de A, que es 2, el valor de B, que es menos 1, y el valor de C, que es menos 1. Entonces, el seno del ángulo, que es lo que voy a buscar, que es mi incógnita, va a ser igual a esa solución de esa fórmula general. Vamos a introducir los valores que obtuvimos de la ecuación dentro de la fórmula general y me queda menos 1, menos b más o menos,
B al cuadrado es menos 1 al cuadrado menos 4 veces A, que es 2, por C, sobre 2A. A es 2. Resolvemos esto, me queda 1, porque menos por menos es más. Aquí me queda 1 positivo, y aquí me queda 2 por 4 son 8, y menos por menos son más. Me queda 1 más 8, me queda 1 más o menos raíz cuadrada de 9, y la raíz cuadrada de 9 es 3, todo sobre 4. Entonces tengo dos soluciones. Tengo 1 más 3 sobre 4, y tengo 1 menos 3 sobre 4. Entonces la primera me da 3 más 1, 4, sobre 4 es 1. El ángulo es igual al seno a la menos 1 de 1. Y el seno a la menos 1 de 1 es 90. ¿Ya? Y el otro, 3 menos 1 menos 3, me queda menos 2, me queda un medio. Y un medio, el ángulo inverso de un medio es 90, es 270, negativo. Faltó un pedazo, no importa. Vamos a ver. Solución de una ecuación trigonométrica cuadrática, otra más. Dice, el seno del ángulo es igual a 2/4, es igual a un medio. Entonces, el ángulo es igual al seno a la menos 1 de un medio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el ángulo está en el primer cuadrante. Este es el problema. Seno del ángulo igual a 2 sobre 4. Lo que hice fue que resolvimos la simplificación aquí y de una vez aplicamos el seno inverso del ángulo. Tenemos que la respuesta es 30 y 150. ¿Ya? Entonces, en este problema sencillo, hay varios valores que toman el valor de pi medio, que es 90, 30 y 150. ¿Ya? Todo va a depender del enfoque que le den y qué tipo de problemas van a hacer. ¿Ya? En este tema de ecuaciones trigonométricas hay un mundo de problemas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos problemas? Estos problemas están seleccionados de tal forma que usted lo puede hacer a simple inspección. Si se percata, este problema que está aquí, ya está en producto. Ya está en producto. Solamente tiene que aplicarlo. Igual este, igual este. Entonces, usted va a agarrar los problemas. Compare las respuestas. ¿Ya? Entonces, recapitulemos. Tenemos que tener presente la posición de los cuadrantes de las respuestas. Tenemos que tener presente, tenemos que tener a mano una calculadora científica, ¿ya? Las tablas, las identidades trigonométricas, ¿ya? Hasta la fórmula general. Miren, muy importante que iba a salir la fórmula general, ¿ya? Se hizo directamente con fórmula general porque cuando trabajamos factorización cuesta un poco a veces obtener esas dos parejas, ¿ya? Tener presente todo eso. Importante tratar de resolverlo en casa, tratar de hacer el intento. Acuérdense que en el error está el aprendizaje, ¿ya? Y entre más veces me equivoco en algo, ya más aprendí a cómo no debo hacerlo, ¿ya? Eso es un lema básico. Haz las cosas lo más simple que puedas, pero no te limites a lo simple. Albert Einstein. ¿Ya? Entonces nos vemos, chicos. Hasta la próxima.